Hola amigos, bienvenidos. Mi nombre es Miguel Ángel Valle y estamos en un nuevo tutorial. En este tutorial vamos a hablar de lo que es la cama magnética de campos pulsantes. Bueno, hay una diferencia entre campos pulsantes y un campo fijo de magnetismo. El campo fijo, como su nombre lo dice, bueno, vamos a tener una polaridad solamente aplicada sobre el organismo. Sin embargo, con la cama de campos pulsantes, lo que vamos a tener es una variación entre una carga positiva y una carga negativa. Esta cama que tenemos en este momento, bueno, es de 100 watts con un campo magnético de 200 Gauss con un ciclo de 60 Hz. Por lo tanto, con estas especificaciones que acabamos de mencionar, vamos a tener una regulación en la permeabilidad de la membrana celular, equilibra el pH, neutraliza los radicales libres, evitando la oxidación, disminuye los procesos de inflamación, por lo tanto, se ve mejorado el metabolismo en general. Los beneficios de la cama magnética de campos pulsantes van desde los más sencillos y simples, como obtener después de 5 minutos a nuestro paciente recostado en la cama, llegar al estado alfa. El cerebro llega al estado alfa obteniendo de esta manera una relajación completa y, bueno, obteniendo de esta manera endorfinas en el organismo, que nos van a ayudar no solamente a descontracturar, porque la cama magnética de campos pulsantes actúa a nivel celular, actúa a un nivel tan profundo que vamos a obtener beneficios en todos los organismos, en todos los sistemas, en todos nuestros órganos. Entonces, bueno, es la parte más sencilla, pero en realidad los límites de la cama de campos pulsantes son casi ilimitados. Bueno, también podemos complementar el tratamiento de campos pulsantes con los campos fijos. Entonces, bueno, de esta manera tenemos un tratamiento de reequilibrio en general. Podemos utilizar también los pares biomagnéticos o solamente localizado las zonas en donde necesitemos un campo fijo y aplicarlo. ¿Qué tipo de enfermedades podemos tratar con una cama de este tipo? Bueno, como ya les había mencionado al inicio, es casi ilimitado. Pero bueno, va desde los más leves, una relajación, 10-15 minutos en la cama, hasta procesos crónico-degenerativos. Lógicamente que el tiempo de uso se va a acrecentar en este lapso de tiempo para la cama. Bueno, podemos aplicarlo combinado con cualquier otro tipo de terapia o tratamiento, ya sea acupuntura, masaje, herbolaria. Ese es un complemento. Recuerden siempre que tenemos que aplicar por lo menos 3 terapias alternativas para aplicarlos a una enfermedad. En general, la cama magnética de campos pulsantes tiene muchos beneficios en la salud. Nos preguntarán si tiene alguna contraindicación. Bueno, especialmente si hay marcapasos y probablemente si haya embarazo. Y para esto tendremos que aplicar un test kinesiológico que se los vamos a mostrar en unos segundos para que ustedes estén seguros si se puede aplicar esta terapia a su cliente. Vamos a demostrar ahorita con un pequeño imán que tengo aquí en el centro cómo es que esta cama de campos magnéticos pulsantes es capaz de, bueno, mover ese imancito por la variante de la polaridad positivo, negativo. Voy a encender la cama y en este momento estamos viendo el movimiento que tiene el imán, y esto es debido a que la polaridad positivo y negativo, bueno, va haciendo que este imán tenga movimiento. Bueno, les voy a mostrar cómo podemos determinar si la persona es candidata a utilizar la cama de campos pulsantes. Bueno, en este momento vamos a proceder a encender la máquina, la cama. Vamos a hacerlo básicamente ahorita con 2 test. Uno es el ORRI test y el otro checar con los pies. En este momento vamos a pedirle a la persona que está acostada que haga esta posición, el encuentro del dedo pulgar con el índice en la parte de las yemas. Le voy a pedir que haga una presión fuerte, porque yo voy a abrir, ese es el test, para ver si hay desequilibrio en el organismo. En este momento, bueno, vemos que yo no puedo abrir los dedos. La otra forma es checarlo con los pies. En este momento vamos a verificar que
que los talones estén parejos, no haya desequilibrio. ¿Cómo podemos ver cuál es el desequilibrio? Bueno, en este momento me voy a apoyar de un imán fijo, voy a colocar el lado negativo en la zona del hígado, voy a ver, a checar en la persona y bueno, como podemos notar, ya aquí tenemos un desequilibrio, una pierna se encoge. Voy a verificar con el otro polo para ver si en lo que tenemos es equilibrio. Y bueno, en este momento lo que tenemos ahí es el emparejamiento de los talones, por lo tanto tenemos equilibrio. Esto nos va a determinar, esta muestra, si estamos utilizando el campo correcto, si estamos utilizando la polaridad correcta, y esto lo tenemos que verificar, ¿ok? Bueno, voy a volver a hacer el test con los dedos. Ahora voy a aplicar el lado contrario. Pusimos el lado negativo, ahorita pongo el positivo y lo que tenemos aquí es que se abre la mano. Hay un desequilibrio. Y esa es la forma como podemos verificarlo. Si estás interesado en la cama de campos magnéticos pulsantes, te invitamos a que visites cualquiera de nuestras 3 tiendas. No te olvides de inscribirte al diplomado de desintoxicación integral, en donde aprenderás usos y aplicaciones de la cama y además nutrición y muchos aspectos importantes. Recuerda que tenemos otros tutoriales. Síguenos por nuestras redes sociales. Hasta pronto.